En la cena familiar, mi papá hizo una broma hiriente que dejó a todos riendo, excepto a mí. En lugar de reaccionar, me fui en silencio. Esa noche, semanas más tarde, cuando intentaron contactarme, yo ya había seguido adelante de maneras que no esperaban. Mi nombre es Carly y acabo de cumplir 34 años el mes pasado. Había estado esperando con ansias nuestra cena familiar mensual durante semanas. A pesar de nuestra difícil relación, tenía la esperanza de que mi papá finalmente reconocería mi carrera como escritora. En cambio, hizo una broma a mi costa que dejó a todos riendo, excepto a mí. La traición que sentí al ver a toda mi familia unirse a mi humillación fue devastadora. Así que, en silencio, me fui. Déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo esto. Si alguna vez se han sentido como la oveja negra en su propia familia, denle un me gusta a esto y suscríbanse para saber qué pasó cuando finalmente me elegí a mí misma. Para entender por qué esa cena dolió tan profundamente, necesitan saber sobre mi familia. Somos lo que la mayoría consideraría una exitosa familia de clase media de Boston. Mi padre, Thomas, construyó su reputación como un implacable abogado corporativo, conocido por su agudo ingenio en la sala del tribunal, y desafortunadamente, también en nuestra mesa. Mi madre, Diana, siempre elegante y correcta, pasó su vida siendo la esposa perfecta de un abogado, organizando cenas y apoyando la carrera de papá. Ella renunció a sus sueños de convertirse en periodista para criarnos. Soy la menor de 3 hijos. Mi hermano mayor, Brian, ahora de 40 años, siguió directamente los pasos de papá. Licenciado en Derecho por Harvard, socio de una prestigiosa firma a los 35, casado con su novia de la universidad y con 2 hijos perfectos. Siempre fue el orgullo y la alegría de papá, el hijo que no podía hacer nada mal. Luego está mi hermano del medio, Jack, de 38 años, que se convirtió en cardiólogo. Aunque no eligió el derecho, la medicina era una profesión aceptable a los ojos de mi padre. Jack salva vidas, gana mucho dinero y les da a mis padres motivos para presumir en su club de campo. Se casó con una pediatra y viven en una hermosa casa de estilo colonial a solo 20 minutos de mis padres. Y luego estoy yo, Carly Andrews, de 34 años. La decepción. Al menos así es como mi padre me ve. Estudié literatura inglesa en la Universidad de Boston, para gran consternación de mi padre. Lo llamó un desperdicio de dinero y potencial. Cuando me gradué y le dije que quería ser escritora, se rió y me preguntó cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Eso fue hace 12 años, y su opinión no ha cambiado. Durante la última década, he trabajado como escritora independiente. He escrito para varias publicaciones respetadas, mantengo un blog con un seguimiento decente y he estado trabajando en mi primera novela durante los últimos 3 años. Nunca ha sido suficiente para mi padre. En su mundo, el éxito significa una oficina en la esquina, un salario de 6 cifras y símbolos de estatus tangibles. Mi pasión por contar historias no cuenta como legítima en su medidor de éxito. Nuestras cenas familiares mensuales comenzaron hace 5 años, cuando a mi madre le preocupaba que nos estuviéramos distanciando como familia. Cada primer domingo del mes, nos reunimos en la casa de mis padres en Beacon Hill. Mamá cocina una comida elaborada. Papá sirve vino caro y fingimos ser la familia perfecta durante unas 3 horas. Estas cenas suelen seguir el mismo patrón. Brian habla de su último gran caso. Jack discute un procedimiento médico interesante. Papá presume de su juego de golf o de un nuevo cliente, y mamá mantiene la paz. Cuando es mi turno de compartir, papá generalmente mira su reloj o rellena su bebida. A pesar de este patrón predecible, todavía me encontraba esperando que cada mes fuera diferente. Que tal vez, solo tal vez, mi padre mostrara algún interés en mi vida o ofreciera una palabra de aliento. No estoy del todo segura de por qué seguía sometiéndome a este ritual de decepción. Quizás era por el bien de mi madre, o tal vez alguna parte infantil de mí todavía anhelaba la aprobación de mi padre. Esta cena en particular en abril, tenía noticias que me entusiasmaban genuinamente. Después de años de cartas de rechazo, una editora de una respetada casa editorial había expresado un serio interés en mi manuscrito. Me había enviado comentarios alentadores y solicitado algunas revisiones antes de tomar una decisión final. Todavía no era un contrato para un libro, pero era lo más cerca que había estado, y estaba emocionada. Por una vez, sentí que tenía algo que realmente podría impresionar a mi padre.
Pasé más tiempo preparándome esa noche. Llevaba un vestido nuevo azul marino, me arreglé el cabello castaño rojizo e incluso me maquillé, algo que rara vez me molestaba en hacer. En el trayecto en coche, ensayé cómo compartiría mi noticia. Imaginé el rostro de mi padre iluminándose de orgullo, viendo finalmente que mi persistencia en seguir la escritura estaba dando sus frutos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo ingenua que era esa esperanza. Pero la esperanza a menudo es ciega, especialmente cuando se trata de la familia. El camino a la casa de mis padres era familiar. Las majestuosas casas de arenisca rojiza de Beacon Hill nunca dejaban de impresionarme, incluso después de todos estos años. La casa de mis padres, con su fachada impecable y sus jardineras de ventana meticulosamente cuidadas, era un testimonio de su compromiso con las apariencias. Estacioné mi modesto Honda entre el Mercedes de Brian y el Audi de Jack, una representación física de nuestros diferentes niveles de éxito a los ojos de mi padre. Mientras subía a la puerta principal, respiré hondo, agarrando mi teléfono con el correo electrónico de la editora como si fuera un boleto de lotería ganador. Esta noche sería diferente, me dije a mí misma. Esta noche, papá finalmente me vería. El aroma del famoso estofado de carne de mi madre me recibió al entrar en la casa. La mesa del comedor estaba puesta con la porcelana buena, las copas de cristal brillando bajo la luz del candelabro. Mis hermanos ya habían llegado con sus esposas, y todos estaban disfrutando de unas copas antes de la cena en la sala de estar. Papá estaba junto a la chimenea, con un vaso de whisky escocés en la mano, enfrascado en una conversación con Brian sobre algún precedente legal. Jack y su esposa, Lisa, le mostraban a mamá fotos de sus recientes vacaciones en Italia en sus teléfonos. Mi cuñada, Amanda, la esposa de Brian, fue la primera en verme. Amanda se apresuró a abrazarme. A pesar de estar casada con mi hermano extremadamente convencional, siempre había sido amable conmigo. Sus ojos brillaban con genuina calidez. Susurró, «Te ves encantadora esta noche. ¿Pasa algo especial?» Asentí levemente, no queriendo compartir mi noticia antes del momento adecuado. Solo me apetecía arreglarme un poco. Mamá finalmente levantó la vista de las fotos de las vacaciones. «Carly, cariño, entra». «¿Entra?» Empezaba a preocuparme de que no vinieras. Le di un beso en la mejilla. Siento llegar unos minutos tarde. El tráfico en Store Road Drive era horrible. Papá apenas levantó la vista de su conversación. El whisky escocés en su vaso ya se había reducido considerablemente. Simplemente asintió en reconocimiento a mi llegada antes de continuar su discusión con Brian. La cena se sirvió 20 minutos después. Tomamos nuestros asientos habituales. Papá en la cabecera de la mesa, mamá en el extremo opuesto. La comida estaba deliciosa, como siempre. Mamá se había superado con el estofado de carne, el puré de patatas al ajo y las verduras asadas. La conversación fluyó fácilmente al principio, centrada en temas seguros como el clima primaveral inusualmente cálido y una próxima gala benéfica a la que mis padres asistirían. Cuando Brian mencionó haber ganado un caso difícil, papá sonrió con orgullo. «Ese es mi chico, siempre supe que tenías lo necesario para derrotar a esos gigantes corporativos». Otro brindis por el mejor abogado de Boston. Todos levantaron sus copas y noté cómo el pecho de Brian se inflaba ligeramente ante el elogio. El turno de Jack llegó después, con noticias sobre una cirugía complicada que había realizado y que salvó a un niño de 12 años. De nuevo, papá fue efusivo en sus elogios. «Eso es increíble, hijo. Estás haciendo la obra de Dios allí, salvando vidas todos los días». El patrón familiar se desarrollaba exactamente como siempre. Entonces, inevitablemente, la atención se centró en mí. «Entonces, Carly», dijo mamá amablemente, «¿qué hay de nuevo contigo? ¿Cómo va la escritura?» Tomé una respiración profunda. Este era mi momento. De hecho, tengo una noticia emocionante. Mi novela, en la que he estado trabajando durante los últimos 3 años. Una editora de Horizon Publishing está interesada. Me ha pedido algunas revisiones, pero dijo que cree que tiene un potencial real. Saqué mi teléfono y añadí, recibí su correo electrónico la semana pasada. Mencionó específicamente cuánto le encantó el desarrollo de los personajes y la voz única. Cree que podría funcionar muy bien en el mercado actual.
La mesa quedó en silencio. Miré a mi alrededor expectante, esperando las felicitaciones, las preguntas, la emoción. Mamá sonrió con cautela. Eso suena prometedor, querida. Lisa, la esposa de Jack, dijo, eso es maravilloso, Carly. ¿De qué trata tu libro? Antes de que pudiera responder, mi padre se aclaró la garganta. Lo miré, todavía esperanzada. Su rostro era ilegible al principio. Luego sus labios se curvaron en lo que ahora reconozco como una sonrisa despectiva. Mi hija cree que es escritora, anunció a la mesa. Pero ¿quién hubiera pensado que alguien le pagaría por llevar un diario? La risa comenzó con Brian, luego se extendió por la mesa. Incluso mi madre soltó una pequeña risita, aunque tuvo la decencia de parecer un poco incómoda después. Jack intentó ocultar su sonrisa detrás de su copa de vino. Solo Amanda permaneció seria, lanzándome una mirada de simpatía. Eso no fue lo que dije, papá, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. No es un diario. Es una novela sobre una mujer que descubre el pasado oculto de su familia y tiene que enfrentar algunas verdades difíciles sobre su herencia. Thomas agitó la mano con desdén. Es lo mismo. Gente escribiendo sobre problemas inventados cuando hay problemas reales que resolver. Miró a Brian. ¿Recuerdas cuando escribía esas pequeñas historias de niña, siempre en su propio mundo? Brian asintió, añadiendo leña al fuego. Todavía tengo la que escribiste sobre el perro parlante que se convirtió en presidente. Se rió de nuevo, mirando a su esposa. La guardaba en una carpeta con pegatinas de unicornios por todas partes. Sentí como si estuvieran hablando de una niña, no de una escritora profesional de 34 años. El desprecio fue tan completo, tan casual, que me dejó sin aliento. Mi emocionante noticia había sido reducida a un pasatiempo infantil, algo lindo, pero en última instancia, intrascendente. Lo que más dolió no fue solo la burla de mi padre, sino la facilidad con la que todos se unieron. Mi madre, que había fomentado mi lectura de niña, mis hermanos, que una vez me pidieron que les contara cuentos para dormir cuando nuestros padres salían, todos se rieron junto a mi padre, unidos en la broma a mi costa. Sentí mis mejillas arder de humillación. El correo electrónico de la editora, que me había hecho sentir tan orgullosa solo unas horas antes, ahora parecía una broma cruel. Quizás papá tenía razón. Quizás me estaba engañando a mí misma, pretendiendo ser algo que no era. Coloqué mi servilleta junto a mi plato a medio terminar. La conversación ya había seguido adelante, como si mi noticia y su desprecio por ella fueran solo un interludio menor en el verdadero asunto de la noche. Papá ahora estaba hablando de su juego de golf, y nadie parecía notar mi silencio. Con permiso, dije en voz baja. Necesito usar el baño. Nadie siquiera me reconoció cuando me levanté. En el baño del pasillo, me miré en el espejo, viendo no a la mujer segura de sí misma que había llegado con grandes esperanzas, sino a la niña pequeña que nunca pudo estar a la altura de las expectativas de su padre. La niña pequeña que seguía intentándolo de todos modos, década tras década. Tomé una decisión entonces, mirándome a los ojos en ese espejo. No lloraría. No aquí, no donde pudieran verme o oírme. Regresé al comedor. Tomé mi bolso del respaldo de mi silla y simplemente dije, acabo de recordar que tengo una fecha límite mañana por la mañana. Debería irme. Gracias por la cena, mamá. Mamá pareció sorprendida. ¿Ya? Pero no hemos tomado el postre. Hice tu favorito, crujiente de manzana. Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Fechas límite, claro, para el diario. Más risas ondearon por la mesa. No esperé a que se calmaran. No dije una palabra más. Simplemente salí, cerrando la puerta principal silenciosamente detrás de mí. Cuando subí a mi coche, todavía podía oírlo reír a través de la ventana abierta del comedor. Conduciendo a casa esa noche, las lágrimas finalmente llegaron. No eran solo por lo que había sucedido en la cena, sino por toda una vida de momentos similares que de repente volvieron a mi memoria, los desprecios, las bromas a mi costa, el mensaje constante de que quien era y lo que amaba no era suficientemente bueno. Recordé tener 16 años y ganar el primer premio en un concurso de escritura estatal. La ceremonia era un jueves por la noche, y le había rogado a mi padre que asistiera.
Tenía un partido de golf que se alargó, explicó más tarde. No podía simplemente irse en medio. Brian tenía una entrevista para la universidad al día siguiente y Jack tenía un examen que estudiar. Solo mi madre vino, sentada sola en un mar de padres orgullosos. Cuando llegué a casa con mi certificado y el cheque del premio, papá estaba viendo un partido de béisbol. Echó un vistazo a mi certificado y dijo, «Qué bien, cariño», antes de volver a la televisión. A la mañana siguiente, pasó el desayuno hablando de las perspectivas de la entrevista de Brian. Luego estuvo mi 16º cumpleaños. Papá lo había olvidado por completo hasta que mamá se lo recordó en el desayuno. Prometió llegar a casa temprano para la pequeña cena familiar que mamá había planeado. Llegó 2 horas tarde, después de que las velas de mi pastel se hubieran derretido y la cena se hubiera enfriado. Su excusa fue una emergencia con un cliente, pero su aliento olía a whisky. El verdadero insulto llegó cuando me entregó mi regalo, un juego de libros de preparación para el SAT. «Pero quiero estudiar literatura», había protestado. Su respuesta fue cortante. «Tu hermano ya había sido aceptado en la Facultad de Derecho a tu edad. Necesitas empezar a pensar en una carrera de verdad, no en estas tonterías de los libros». Recordé mi graduación universitaria de la Universidad de Boston. Me había graduado summa cum laude con un título en literatura inglesa. Mientras caminábamos de regreso al coche después de la ceremonia, mi padre dijo, 4 años y $30,000 por un título que no te conseguirá un trabajo. Al menos Jack y Brian sacaron algo útil de la universidad. Esa noche, les dio a Brian y a Jack relojes caros para celebrar mi graduación. Era su logro también, explicó, ya que me habían orientado durante la universidad. Yo recibí un diario de la librería de la universidad. Mi madre lo había elegido. Luego estuvo la vez que publiqué mi primer artículo importante en una revista nacional. Tenía 27 años y había pasado meses investigando y escribiendo un artículo sobre la arquitectura histórica de Boston y sus esfuerzos de preservación. Cuando le mostré la revista a mi padre, la hojeó rápidamente. «Bueno, no es de New Yorker, pero supongo que es un comienzo», dijo. Luego señaló un error tipográfico que los editores habían pasado por alto. «Quizás quieras tener más cuidado con tu corrección de pruebas la próxima vez». Cada logro disminuido, cada hito manchado por su desaprobación. Y a través de todo, la complicidad silenciosa de mi madre, la aceptación casual de mis hermanos del comportamiento de nuestro padre como normal. Pensé en cómo mi padre evaluaba a todos basándose en su éxito material y su estatus. Cómo presentaba a Brian a sus colegas con una lista detallada de sus logros, mientras que yo era simplemente su hija que escribe. Medía el valor en dólares ganados y títulos prestigiosos, sin dejar espacio para la pasión o la creatividad a menos que resultaran en fama o fortuna. Incluso mi madre, con sus propios sueños abandonados de periodismo, había aceptado este sistema de valores. Había renunciado a sus aspiraciones profesionales por la familia, un sacrificio que mi padre mencionaba cada vez que quería enfatizar su propia importancia. «Miren lo que su madre renunció por nosotros», decía, como si los sueños de ella hubieran sido triviales en comparación con su carrera. Mis hermanos habían tenido éxito dentro de este marco, pero ¿a qué costo? Brian trabajaba semanas de 80 horas y se había perdido la mayoría de los hitos de sus hijos. Ya que estaba en su segundo matrimonio, el primero había fracasado debido a su constante ausencia en el hospital. Eran exitosos según la definición de nuestro padre, pero me preguntaba si eran felices. Mientras conducía por las oscuras calles de Boston, me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme la aprobación de mi padre. Cada historia que escribía, cada publicación que conseguía, cada crítica positiva que recibía, había esperado en secreto que finalmente fuera suficiente para que él me viera como exitosa, para que se sintiera orgulloso. Pero esa noche, viendo a todos reírse de su desprecio por mi posible contrato para un libro, algo se rompió dentro de mí. Finalmente entendí que nada sería suficiente. Podría ganar un premio Pulitzer y él encontraría la manera de disminuirlo. Podría convertirme en una autora de bestsellers, y él lo atribuiría a la suerte en lugar de al talento o al trabajo duro. Entré en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos, pero no pude obligarme a entrar todavía. Me senté en mi coche, con el motor apagado, las luces de la calle proyectando sombras sobre el tablero. Por primera vez,
Me permití sentir todo el peso del dolor que había estado cargando, la niña herida dentro de mí que todavía deseaba desesperadamente el amor y la aprobación de su padre, y la adulta que sabía racionalmente que debería haber dejado de buscarlo hace mucho tiempo. Había construido toda mi identidad en torno a demostrarle que estaba equivocado, mostrarle que escribir era una carrera válida, que mis elecciones eran legítimas. Pero al hacerlo, le había dado poder sobre mi autoestima. Había permitido que sus métricas de éxito fueran la vara con la que me medía a mí misma. Sentada allí en mi coche, me hice una promesa. Esta sería la última vez que dejaría que la opinión de mi padre me definiera. La última vez que le daría el poder de hacerme sentir pequeña. Tenía 34 años, y era hora de dejar de ser la hija de mi padre y empezar a ser plenamente yo misma. Apenas dormí esa noche. Mi mente seguía reproduciendo no solo la cena, sino años de interacciones similares. Por la mañana, había llegado a una decisión que se sentía a la vez aterradora y necesaria. Necesitaba distancia de mi familia para sanar y redefinirme en mis propios términos. Mi primera acción fue algo que había considerado muchas veces, pero nunca había tenido el coraje de hacer. Cambié mi número de teléfono. Fue un pequeño acto de autoprotección, pero se sintió monumental. No más revisiones ansiosas de mi teléfono después de las reuniones familiares. No más mensajes de texto hirientes de mi padre disfrazados de bromas. No más llamadas perdidas de mi madre que me dejaban sintiéndome culpable durante días. A continuación, envié un correo electrónico a mi arrendador para informarle que no renovaría mi contrato de arrendamiento el mes siguiente. Mi apartamento estaba a solo 15 minutos de la casa de mis padres, y la proximidad siempre les había facilitado pasar sin avisar. Por lo general, era mi madre la que pasaba con restos de comida o artículos para el hogar, pequeños gestos que venían con críticas sutiles sobre mi estilo de vida o decoración. Pasé la mañana investigando apartamentos en Cambridge, al otro lado del río y lo suficientemente lejos como para requerir una planificación real para las visitas. Por la tarde, había programado 3 visitas para el día siguiente. Los alquileres estaban ligeramente por encima de mi presupuesto, pero había estado ahorrando durante un tiempo, viviendo frugalmente mientras trabajaba como autónoma. Era hora de usar ese dinero para mi bienestar en lugar de solo para emergencias. Esa noche, abrí mi computadora portátil y miré el correo electrónico de la editora de Horizon Publishing. La cena casi me había hecho olvidarlo, pero ahora leí sus palabras de nuevo. Realmente amaba mi manuscrito. Sus sugerencias de revisiones eran reflexivas y se alineaban con mi visión del libro. Esto no era caridad ni suerte, como mi padre había insinuado. Este era el resultado de años de trabajo duro y dedicación a mi oficio. Trabajé toda la noche en esas revisiones, impulsada por una nueva determinación. Este libro ya no era solo una historia. Era mi declaración de independencia. Al amanecer, había completado la mitad de los cambios solicitados, y el manuscrito ya era más fuerte por ello. Envié un correo electrónico a la editora para hacerle saber que estaba trabajando en las revisiones y que las tendría completas en 2 semanas, antes de la fecha límite que ella había solicitado. Al día siguiente, después de ver apartamentos, encontré un encantador apartamento de una habitación en una casa victoriana convertida cerca de Harvard Square. El alquiler era elevado, pero el espacio tenía carácter, con ventanales perfectos para leer y escribir, suelos de madera y estanterías empotradas. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto, usando la mayor parte de mis ahorros para el depósito de seguridad y el primer mes de alquiler. Al salir del edificio, vi un folleto de un grupo de apoyo que se reunía en un centro comunitario cercano. Sanando del trauma familiar, construyendo relaciones más saludables. Algo en el momento se sintió significativo. Tomé una foto del folleto con mi teléfono y más tarde esa noche envié un correo electrónico preguntando sobre unirme. En cuestión de días, había contratado a una empresa de mudanzas y empaquetado mi apartamento. No le dije a nadie de mi familia sobre la mudanza. Mi madre había llamado a mi antiguo número varias veces, dejando mensajes de voz que iban de confundidos a preocupados. Mis hermanos habían enviado cada uno textos preguntando si estaba molesta por algo. Mi padre, previsiblemente, no había hecho ningún intento de contactarme. Asistí a mi primera reunión del grupo de apoyo la semana que me mudé a mi nuevo apartamento. Sentada en un círculo con 8 extraños, me sentí extrañamente en casa. A medida que cada persona compartía su historia, reconocí partes de mi propia experiencia,
la crítica constante disfrazada de preocupación, los estándares imposibles, la sensación de nunca ser suficiente. Cuando fue mi turno de hablar, me sorprendió la facilidad con la que salieron las palabras. Hablé sobre la cena, pero también sobre los años de desprecio y desaprobación. Sobre vivir a la sombra de mis éxitos hermanos, sobre el fracaso de mi madre para protegerme de las críticas de mi padre, sobre mi propia complicidad al permitir que esta dinámica continuara hasta bien entrados mis 30. Nadie me interrumpió. Nadie disminuyó mis sentimientos ni me dijo que estaba exagerando. En cambio, recibía sentimientos de comprensión, pañuelos para mis lágrimas y, lo más importante, la validación de que lo que había experimentado era un daño emocional genuino, no meras disputas familiares como me habían hecho creer. A través del grupo, obtuve una referencia para una terapeuta llamada Shannon, que se especializaba en trauma familiar. Nuestra primera sesión fue difícil. Shannon hizo preguntas que nadie me había hecho antes. ¿Cuándo notaste por primera vez que tu padre te trataba de manera diferente a tus hermanos? ¿Cómo respondía tu madre cuando tu padre te criticaba? ¿Qué le dirías a tu yo más joven si pudieras volver en el tiempo? Estas sesiones fueron dolorosas pero clarificadoras. Shannon me ayudó a entender que el trato de mi padre no era mi culpa. Su incapacidad para valorar mis elecciones reflejaba sus limitaciones, no las mías. Me presentó conceptos como la negligencia emocional y el amor condicional que me ayudaron a contextualizar mis experiencias. A medida que pasaban las semanas, construí una nueva rutina. Las mañanas las dedicaba a las revisiones de mi manuscrito. Las tardes eran para el trabajo independiente para pagar las facturas. Las noches eran para la terapia, las reuniones del grupo de apoyo o tiempo tranquilo en mi nuevo apartamento, rodeada de mis libros y la paz de no esperar a que mi teléfono sonara con una obligación familiar o una crítica. También comencé a construir lo que Shannon llamó mi familia elegida. Me reconecté con amigos de la universidad de los que me había distanciado, muchos de los cuales vivían en Cambridge. Me uní a un grupo de escritores que se reunía semanalmente en una librería local. Fui voluntaria en un programa de alfabetización enseñando a adultos a leer. Lentamente, creé una comunidad que me valoraba exactamente por quien era. 3 semanas después de la fatídica cena, completé las revisiones de mi manuscrito y se las envié a la editora. 2 días después, me llamó con la noticia que había estado esperando durante años. Horizon Publishing quería ofrecerme un contrato para un libro. No era un gran adelanto, pero era suficiente para validar mis años de trabajo y sacrificio. Lo más importante, era una editorial real que creía en mi voz y en mi historia. En el pasado, mi primer instinto habría sido llamar a mi familia, todavía esperando esa elusiva aprobación. En cambio, celebré con mi grupo de escritores, quienes me llevaron a tomar champán y realmente entendieron lo que significaba este hito. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté un logro no manchado por el desprecio de mi padre o mi propia necesidad de su validación. Fue durante esta celebración que recibí un mensaje de texto inesperado de un número desconocido. Era de Brian, enviado a través del teléfono de su esposa Amanda, ya que no estaba respondiendo al suyo. Necesitamos hablar. La familia está preocupada. Por favor, llama a mamá al menos. Miré el mensaje durante mucho tiempo, rodeada de mis nuevos amigos, mi copa de champán intacta. Este era el momento de la verdad. ¿Me arrastrarían de vuelta a los viejos patrones? ¿O podría mantener los límites que tanto me había costado establecer? Respondí simplemente, me estoy tomando un tiempo para mí. Estoy a salvo y bien. Por favor, respeten mi espacio. Luego guardé el teléfono y volví a la celebración, decidida a no dejar que el drama familiar eclipsara este momento importante. La antigua Carly habría pasado el resto de la noche revisando ansiosamente su teléfono y sintiéndose culpable. La nueva Carly pidió otra ronda de champán y propuso un brindis por los nuevos comienzos. 3 semanas de silencio por mi parte aparentemente habían arrojado a mi familia a un territorio desconocido. Estaban acostumbrados a que yo fuera la complaciente, la que siempre respondía las llamadas rápidamente, la que se presentaba a cada función familiar sin importar cómo me trataran. Mi ausencia había creado un vacío que no sabían cómo manejar. Los mensajes de texto aumentaron en frecuencia y urgencia. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos en mi antiguo número desconectado. Estamos muy preocupados por ti, Carly. Sea lo que sea que haya pasado, podemos resolverlo como familia.
Por favor, llámanos. Según Brian, ella había conducido a mi antiguo apartamento 2 veces solo para descubrir que ya no vivía allí. Mi padre, previsiblemente, se negó a contactarme directamente. Según los mensajes de mis hermanos, sostenía que solo estaba siendo dramática. Siempre fue sensible, informó Brian, que dijo. Se le pasará y volverá cuando necesite algo. Su desprecio por mis sentimientos era tan típico que casi me hizo reír. Incluso en mi ausencia, no podía reconocer que podría haberme herido. Siempre era mi culpa por ser demasiado sensible, nunca su culpa por ser cruel. Jack, mi hermano del medio, parecía genuinamente confundido por mi desaparición. Sus mensajes mostraban a un hombre tratando de entender algo fuera de su experiencia. ¿Fue algo que dijo papá en la cena? Hace esas bromas todo el tiempo. Es solo su forma de mostrar afecto. Esta era la mitología familiar con la que todos habíamos sido criados. Los comentarios cortantes de papá eran solo bromas, su crítica era amor duro, su desprecio era motivación. Brian adoptó un enfoque más directo. Siempre el abogado, trató mi ausencia como un caso por resolver. Contactó a amigos en común, revisó las redes sociales en busca de pistas e incluso condujo por los barrios que había mencionado que me gustaban en el pasado. Su persistencia dio sus frutos cuando se encontró con mi compañera de cuarto de la universidad, Julia, en una cafetería en Harvard Square. Ella me había estado ayudando a instalarme en mi nuevo apartamento y mencionó haberlo visto allí. Esa noche, recibí otro texto del teléfono de Amanda. Sé dónde estás. Necesitamos hablar. Estaré en Pembroke Coffee en la avenida Massachusetts mañana a las 2. Por favor, ven. Solo yo, nadie más. Debatí ignorar el mensaje, pero decidí que era hora de enfrentar al menos a un miembro de mi familia. Había estado trabajando con Shannon en establecer límites y comunicar mis necesidades claramente. Esta sería mi primera prueba real. Brian ya estaba allí cuando llegué, sentado en una esquina con 2 cafés en la mesa. Se levantó cuando me vio. Su expresión era una mezcla de alivio y molestia. El abogado en él no pudo evitar tomar el control de la situación. Nos tenías muertos de preocupación, dijo mientras me sentaba. Mamá apenas duerme. ¿En qué estabas pensando? Simplemente desaparecer así. Tomé una respiración profunda, recordando el consejo de Shannon. Concéntrate en tus sentimientos, no en sus reacciones. Necesitaba algo de espacio, dije simplemente. Después de lo que pasó en la cena, me di cuenta de que necesitaba alejarme de la dinámica familiar por mi propia salud mental. Brian parecía genuinamente confundido. ¿Qué pasó en la cena? Papá hizo una broma sobre tu escritura, como siempre hace. Normalmente te lo tomas a risa. Ese es el problema, dije, mirándolo directamente a los ojos. Me lo he estado tomando a risa durante años, pretendiendo que no duele cuando papá desprecia algo que es profundamente importante para mí. Cuando todos ustedes se unen, se siente como una traición. Brian se movió incómodamente. Solo está siendo papá. Sabes que no lo dice en serio, ¿verdad? Lo dice, respondí. Piénsalo, Brian. ¿Cómo habla papá de tu carrera? ¿Cómo te presenta a sus amigos? Ahora piensa en cómo habla de la mía. Observé la cara de mi hermano mientras procesaba esto. Hubo un destello de reconocimiento antes de que sus defensas volvieran a levantarse. Eso es diferente. Soy abogado. Es una profesión que él entiende y respeta. Así que no merezco respeto porque elegí un camino diferente, pregunté en voz baja. Eso no es lo que quise decir, se retractó. Pero tienes que admitir que escribir no es exactamente una carrera estable. Papá se preocupa por ti. Me reí, no con malicia. Papá no se preocupa por mí, Brian. Se preocupa por cómo mis elecciones se reflejan en él. Hay una gran diferencia. Brian se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de nuestro padre que era casi espeluznante. Entonces, cambiaste tu número y te mudaste porque te hirieron los sentimientos. ¿No crees que eso es un poco extremo? Este era el momento para el que me había estado preparando en terapia. El momento de decir mi verdad sin disculpas ni minimizaciones. Miré a mi hermano directamente a los ojos.
Esto no se trata de una cena o una broma, Brian. Se trata de 34 años de sentir que no soy lo suficientemente buena, no lo suficientemente exitosa, no el tipo correcto de hija. Se trata de la crítica constante de papá y la habilitación silenciosa de mamá. Se trata de que tú y Jack lo acepten porque es más fácil que enfrentarlo. He pasado toda mi vida tratando de ganarme la aprobación de papá y finalmente me di cuenta de que nunca lo haré. Así que no creo que sea extremo alejarme de una situación que ha estado dañando mi autoestima durante décadas. La cafetería a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras Brian me miraba, viéndome de verdad, quizás por primera vez. El abogado seguro de sí mismo se quedó momentáneamente sin palabras. Tengo un contrato para un libro, por cierto, añadí. Esa cosa de la que papá se rió, esa editora realmente quería mi manuscrito. Horizon Publishing lo lanzará el próximo año. Los ojos de Brian se abrieron ligeramente. ¿Eso? Eso es genial, Carly. Felicidades. ¿Se lo has dicho a papá? Negué con la cabeza. No, y no planeo hacerlo ahora. He terminado de buscar su aprobación o prepararme para su crítica. Estoy escribiendo este libro para mí, no para él. ¿Y ahora qué?, preguntó Brian, su voz más suave que antes. Simplemente ya no vas a ser parte de la familia. Me estoy tomando un descanso de la dinámica familiar, aclaré. Necesito tiempo para sanar y establecer límites más saludables. Cuando y si vuelvo, será en términos diferentes. ¿Qué términos?, preguntó, el abogado en el necesitando detalles. No toleraré ser menospreciada o despreciada. No fingiré que el comportamiento de papá no es hiriente solo para mantener la paz. No participaré en reuniones familiares que me dejen sintiéndome peor conmigo misma. Y necesito que todos ustedes, no solo papá, reconozcan su papel en esta dinámica. La postura defensiva de Brian regresó. Entonces, todo esto es culpa nuestra. Tú no eres responsable de nada de esto. Soy responsable de permitir que continuara durante tanto tiempo, reconocí, por no defenderme, por buscar aprobación a costa de mi propio respeto. Pero no soy responsable del comportamiento de papá ni del hecho de que ninguno de ustedes lo desafió nunca. Eso fue un golpe duro. Vi a Brian estremecerse ligeramente antes de que su entrenamiento legal se reafirmara. Entonces, ¿qué quieres que le diga a la familia? Diles lo que te dije. Que estoy a salvo. Que estoy bien. Y que me estoy tomando el tiempo que necesito. Cuando esté lista para tener una conversación sobre cómo avanzamos como familia, me pondré en contacto. Él asintió lentamente, no del todo convencido, pero al menos escuchándome. Mientras nos preparábamos para irnos, hizo una última pregunta. ¿Estás realmente bien, Carly? Por primera vez en nuestra relación adulta, sentí que estaba preguntando genuinamente, no solo cumpliendo con el trámite. Estoy en camino, dije, honestamente. Y eso es algo que necesito hacer por mi cuenta ahora mismo. La reunión con Brian había ido mejor de lo que esperaba, pero lo que no anticipé fue la repercusión que crearía dentro de la familia. Más tarde esa noche, recibí un texto de Jack. Papá y Brian tuvieron una gran discusión sobre ti. Nunca había visto algo así. Aparentemente, Brian había regresado a la casa de mis padres y repetido lo que yo había dicho, incluyendo mis sentimientos sobre cómo me había tratado la familia. Según Jack, nuestro padre había desestimado mis preocupaciones, llamándome desagradecida y demasiado sensible. Fue entonces cuando Brian, para sorpresa de todos, incluida la suya propia, me había defendido. No lo entiendes, papá, informó Jack que dijo. Todos hemos estado dejando que le hables a Carly como si fuera una decepción toda su vida. Quizás es hora de que paremos. Esto había desencadenado la mayor discusión familiar en la memoria. Mi madre había llorado, mi padre había gritado y Jack había intentado mediar sin éxito. La cena familiar del domingo siguiente se canceló por primera vez en 5 años. Parte de mí se sintió culpable por causar tal interrupción. Pero otra parte, la parte más fuerte, ahora reconocía que a veces los sistemas necesitan ser interrumpidos para cambiar. La cómoda dinámica familiar se había mantenido a costa de mi bienestar emocional durante años. Quizás esta confrontación incómoda era necesaria desde hace mucho tiempo. Shannon estuvo de acuerdo cuando lo discutí en nuestra siguiente sesión de terapia.
Los sistemas se resisten al cambio, explicó. Tu familia ha operado con ciertos roles y reglas durante décadas. Que tú cambies tu rol obliga a todos los demás a ajustarse, y eso es incómodo. Pero la incomodidad es a menudo donde ocurre el crecimiento. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Me sumergí en la finalización de mi contrato de libro, en la instalación de mi nuevo hogar y en la continuación de mi trabajo de sanación. No llegaron más textos de mis hermanos, y supuse que me estaban dando el espacio que había pedido. O quizás simplemente no sabían cómo proceder sin el guión familiar habitual que seguir. Luego, exactamente 6 semanas después de la fatídica cena, Jack apareció en mi puerta. A diferencia de Brian, no había llamado antes. Simplemente apareció, luciendo cansado e incómodo con su uniforme de médico arrugado. Casi no lo dejé entrar, pero la curiosidad pudo más. Una vez dentro, fue directo al grano, de la manera directa típica de nuestra familia. Papá lo está pasando mal con todo esto, dijo. No entiende por qué estás haciendo tanto escándalo por un comentario. Asentí, sin sorprenderme. La incapacidad de papá para asumir la responsabilidad era parte del problema. Pero Jack continuó, sorprendiéndome. Creo que estoy empezando a entenderlo, después de lo que dijo Brian. He estado pensando en cómo todos te hablamos. Como papá habla de ti. No está bien, Carly. Nunca lo había visto realmente antes. Su admisión me dejó perpleja. De todos los miembros de mi familia, Jack era el último del que esperaba que mostrara perspicacia o empatía sobre la situación. Debería haberte defendido más, admitió. Todos deberíamos haberlo hecho. Simplemente era más fácil seguir la forma de ver las cosas de papá. Hablamos durante más de 1 hora. Hablamos de verdad, quizás por primera vez como adultos. Jack compartió sus propias luchas con las expectativas de nuestro padre, como incluso su exitosa carrera médica nunca estuvo a la altura porque no había elegido la especialidad que nuestro padre consideraba más prestigiosa. Me contó sobre los ataques de pánico que sufría antes de las cenas familiares, los antiácidos que tomaba para soportar las conversaciones con papá. Para cuando se fue, algo había cambiado entre nosotros. No éramos solo hermanos unidos por el ADN y la obligación familiar. Éramos 2 adultos que habían sobrevivido al mismo padre difícil, finalmente reconociendo el impacto que había tenido en ambos. No va a ser fácil, dijo Jack en la puerta. Papá no es alguien que admita que está equivocado. Pero algo está cambiando, Carly. Tú lo iniciaste al irte, y ahora ninguno de nosotros puede seguir fingiendo. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por las dinámicas familiares que nos habían herido a todos de diferentes maneras. Esperanza de que quizás un cambio real fuera posible. Y orgullo de mí misma por haber tenido el coraje de romper el patrón, incluso cuando significaba estar sola. Los siguientes 6 meses fueron transformadores. Con el adelanto de mi contrato de libro, pude reducir mi trabajo independiente y concentrarme en completar las ediciones finales de mi manuscrito. El proceso de publicación fue emocionante y agotador a partes iguales. Había diseños de portada que aprobar, planes de marketing que discutir e interminables rondas de corrección de pruebas. Mi editora, Meredith, se convirtió no solo en un contacto profesional, sino en una mentora y amiga. Creía en mi libro con una convicción que me ayudó a creer en él también. Esta historia importa, Carly, me dijo después de leer el borrador final. Va a resonar con mucha gente. El libro, titulado Hija Invisible, era una novela sobre una mujer que descubre su voz e independencia después de años de negligencia emocional. Aunque no era explícitamente autobiográfico, se basaba en gran medida en mis experiencias y emociones. Escribirlo había sido catártico. Verlo transformarse en un libro real fue validante más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mientras tanto, mi terapia con Shannon continuó, y progresé en el grupo de apoyo. Aprendí a identificar patrones de autocrítica negativa que hacían eco de las críticas de mi padre. Practiqué establecer límites en relaciones más pequeñas antes de abordar los problemas familiares más grandes. Comencé a entender que mi valía no estaba ligada a la validación externa, especialmente no de personas que eran incapaces de verme claramente. Mi nuevo apartamento se convirtió verdaderamente en mi hogar. Pinté las paredes de un azul profundo,
Colgué obras de arte que me hablaban y llené las estanterías con volúmenes que habían moldeado mi vida y mi escritura. Por primera vez, no estaba decorando con la posible crítica de mi madre en mente o eligiendo cosas que impresionaran a los visitantes. Cada objeto en mi espacio estaba allí porque me traía alegría o servía a un propósito en mi vida. Mantuve mi distancia de mi familia, aunque Jack ocasionalmente enviaba textos para saber cómo estaba. Mi madre había probado mi nuevo número un par de veces después de obtenerlo de Jack, pero sus mensajes todavía llevaban corrientes subterráneas de culpa y obligación en lugar de una comprensión genuina. Respondí cortésmente pero brevemente, manteniendo los límites que había establecido. Mi padre, fiel a su estilo, no hizo ningún intento directo de contactarme. Según Jack, se refería a mi ausencia como una fase y predecía que volvería en sí una vez que se le pasara. Su incapacidad para considerar que él podría ser el problema en lugar de yo, solo reforzó mi decisión de mantener mi distancia. 3 semanas antes de que mi libro fuera lanzado, mi editorial organizó una entrevista para mí en Literary Voices, un popular podcast sobre libros y escritura. La presentadora, Audrey Chen, era conocida por sus preguntas perspicaces y su genuino interés en los viajes de los autores. La entrevista estaba programada para ser grabada en vivo en una librería de Cambridge con una audiencia de amantes de los libros locales. Me preparé cuidadosamente para la entrevista, trabajando con la publicista para anticipar preguntas y practicar mis respuestas. Para lo que no me preparé fue para la audiencia. Mientras caminaba hacia el pequeño escenario montado entre las estanterías, escaneé a la multitud por costumbre y me congelé momentáneamente cuando vi una cara familiar. Mi madre estaba sentada en la última fila, casi oculta detrás de un hombre alto frente a ella. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que me obligara a apartar la vista y concentrarme en la entrevista. Audrey fue cálida y atractiva, haciendo preguntas reflexivas sobre mi proceso de escritura, mis inspiraciones y los temas del libro. Caí en un ritmo fácil de respuesta, mi nerviosismo se desvaneció mientras hablaba del trabajo que amaba. Luego vino una pregunta que no había anticipado. Tu novela trata las dinámicas familiares de una manera tan matizada, observó Audrey. La protagonista lucha con un padre que no puede ver su auténtico ser y una madre que no logra protegerla. ¿Cuánto de esto se extrae de tu propia experiencia? Dudé, muy consciente de que mi madre estaba sentada a solo 30 pies de distancia. La antigua Carly habría desviado la pregunta, ofrecido alguna respuesta genérica sobre la imaginación y la licencia creativa. Pero la persona en la que me había convertido en los últimos meses no podía hacer eso. El arte a menudo proviene de nuestras verdades más profundas, dije con cuidado. Aunque, Hija Invisible, no es autobiográfico, el paisaje emocional ciertamente se basa en mis propias experiencias. Sé lo que es sentirse invisible en tu propia familia, que tus elecciones y pasiones sean descartadas como sin importancia. También conozco el viaje hacia encontrar tu propia voz y exigir el respeto que mereces. No miré a mi madre mientras hablaba, pero sentí su presencia agudamente. Estaba diciendo mi verdad, no solo a la audiencia o a los oyentes del podcast, sino también a ella. No era un ataque ni una acusación, solo un reconocimiento honesto de mi experiencia. Después de la entrevista, firmé libros y charlé con los asistentes. Mi madre esperó hasta que la fila disminuyó antes de acercarse a la mesa. Parecía más pequeña de alguna manera, su apariencia usualmente perfecta ligeramente desaliñada, como si se hubiera vestido con prisa. Tu padre no sabe que estoy aquí, dijo sin preámbulos. Vi el anuncio en línea y vine sola. Asentí, insegura de qué decir. No habíamos hablado cara a cara desde la cena 6 meses antes. El libro suena maravilloso, Carly. Señaló la copia en sus manos. Siempre me ha encantado tu escritura, sabes, incluso cuando no lo decía lo suficiente. La simple admisión casi me deshizo. Gracias, logré decir. Eso significa mucho. La entrevista, continuó, mirando el libro en lugar de a mí. Lo que dijiste sobre sentirte invisible. ¿Es realmente así como te hicimos sentir? La franqueza de su pregunta me sorprendió. Sí, dije simplemente. Desde que tengo memoria. Ella asintió lentamente, las lágrimas se formaban en sus ojos. Te fallé, ¿verdad? Debería haberme enfrentado más a tu padre, protegerte de sus críticas. Simplemente nunca supe cómo. En ese momento, vi a mi madre claramente, quizás por primera vez.
No como la esposa y madre elegante y perfecta que presentaba al mundo, sino como una mujer que había subyugado sus propios sueños y voz durante tanto tiempo que había olvidado cómo usarlos. Ambas cometimos errores, dije suavemente. Pero todavía hay tiempo para cambiar las cosas si queremos. Ella asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. Me gustaría eso. Y estoy orgullosa de ti, Carly. Por el libro, sí, pero más por tener el coraje de defenderte. Algo que yo nunca logré hacer. No nos abrazamos ni hicimos declaraciones dramáticas de cambio. Pero cuando se fue con su copia firmada de mi libro, algo había cambiado entre nosotras. Una puerta se había abierto, aunque ligeramente, a la posibilidad de un tipo diferente de relación. La semana siguiente, mi libro fue lanzado oficialmente. Las primeras críticas fueron positivas, con varios blogs literarios notables elogiando la autenticidad de la narrativa y la fuerza del viaje de la protagonista. Las ventas fueron modestas pero respetables para una novela debut. Meredith llamó para decirme que un importante periódico quería entrevistarme para su sección de libros del domingo. Estaba montada en esta ola de logros profesionales cuando llegó la llamada de Jack. Papá vio tu entrevista, dijo sin preámbulos. Alguien de su firma tiene una esposa que escucha ese podcast y se lo mencionó. Lo encontró en línea y vio todo. Mi estómago se apretó. ¿Cómo reaccionó? No bien, admitió Jack. Está convencido de que estás tratando de humillar a la familia públicamente. Ha estado despotricando sobre hijos desagradecidos y lealtad familiar. Suspiré, decepcionada, pero no sorprendida. Por supuesto, él haría que esto se tratara de él en lugar de considerar el dolor que había llevado a mi retirada de la familia. ¿Hay más?, continuó Jack. Mamá confesó que fue a la firma de tu libro. Tuvieron una gran pelea por eso. Ahora se está quedando con Brian y Amanda. Esta noticia me sorprendió. En 35 años de matrimonio, nunca había sabido que mi madre se fuera. No importaba cuán difícil se pusiera mi padre, algo significativo había cambiado. 3 días después, recibí un texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Cena en el restaurante Charles este viernes a las 7. Todos estaremos allí. El mensaje estaba firmado simplemente, papá, la primera comunicación directa que había iniciado en más de 6 meses. Mi primer instinto fue negarme. Me había ido bien, manteniendo mis límites, enfocándome en el lanzamiento de mi libro, construyendo mi nueva vida. Pero Shannon me había estado ayudando a prepararme para una eventual confrontación con mi familia. Quizás era el momento. Lo discutí con ella en nuestra sesión de esa semana. El momento tiene sentido, observó. Tu libro está llamando la atención sobre dinámicas familiares similares a las tuyas. Tu madre ha tomado una postura sin precedentes. Tus hermanos han comenzado a cuestionar los patrones familiares. Tu padre probablemente siente que su control se está escapando. ¿Entonces crees que debería ir?, pregunté. Creo que estás lista, corrigió. Has hecho el trabajo para conocer tus límites y comunicar tus necesidades. Solo recuerda, no puedes controlar cómo responden ellos, solo cómo respondes tú a ellos. El viernes por la noche me encontré acercándome al restaurante Charles con una mezcla de pavor y resolución. El restaurante era uno de los mejores de Boston, el tipo de lugar que mi padre elegía cuando quería impresionar. Un entorno público, me di cuenta, donde todos se comportarían de la mejor manera. Típica estrategia de abogado. Ya estaban sentados en una mesa redonda en la parte trasera del restaurante. Mi padre en el centro, luciendo distinguido pero cansado con su traje caro. Mi madre a su lado, con una cuidadosa distancia entre ellos. Brian y Jack flanqueándolos, con Amanda y Lisa completando el círculo. Una silla vacía me esperaba. Al acercarme, noté la tensión en sus posturas. Las sonrisas forzadas. Esto no era una cena familiar casual. Esto era una intervención, un intento de traer a la hija pródiga de vuelta al redil. Carly, mi padre se levantó y extendió su mano formalmente. Gracias por venir. Le estreché la mano brevemente antes de tomar mi asiento. El camarero apareció inmediatamente con menús y ofertas de vino, una bienvenida distracción de la incomodidad de la reunión. Una vez que se habían hecho los pedidos y servido el vino, mi padre se aclaró la garganta.
Tus hermanos me dicen que has estado molesta por algún supuesto desaire en nuestra última cena juntos. Enfatizó la palabra, supuesto, de una manera que inmediatamente me puso los dientes de punta. Aunque creo que tu reacción fue extrema, estamos dispuestos a dejarlo atrás y seguir adelante como familia. Tomé un sorbo lento de agua, recordando el consejo de Shannon. Responde, no reacciones. Aprecio que hayas organizado esta cena, papá, dije con cuidado. Pero quiero aclarar algo. No me fui por un desaire en una cena. Me fui por toda una vida de sentir que mis elecciones, mi carrera y mis logros no eran valiosos ni dignos de respeto. La expresión de mi padre se endureció. Eso simplemente no es cierto. Siempre te hemos apoyado. ¿Cómo?, pregunté simplemente. Cuando has mostrado un interés genuino en mi escritura. Cuando has hablado de mi carrera con el mismo orgullo que muestras al discutir el bufete de Brian o la carrera médica de Jack. Estás siendo dramática, desestimó. Solo porque no entiendo por qué alguien querría escribir historias para ganarse la vida no significa que no te apoye. El apoyo no es solo financiero, papá, respondí. Es emocional. Es respeto. Es reconocer que mi camino, aunque diferente al tuyo, tiene valor. Agitó una mano con desdén. Esta generación y sus sentimientos. En mis tiempos, no necesitábamos validación constante. Thomas, la voz de mi madre era baja, pero firme. Escucha lo que está diciendo. La mesa quedó en silencio. Mi madre rara vez contradecía a mi padre, especialmente en público. Él se volvió hacia ella, la sorpresa evidente en su rostro. Ella no se fue solo por esa cena, continuó mi madre. Se fue porque todos lo vimos. Yo también le fallé. La hice sentir menos que tú con tu crítica constante. Yo con mi silencio. Brian y Jack por seguirte la corriente. Todos la decepcionamos. Diana, comenzó mi padre en tono de advertencia, pero ella negó con la cabeza. No, Thomas. He estado pensando en esto desde que vi la entrevista de Carly. He leído su libro. Es talentosa y nunca lo reconocimos porque no encajaba en tu definición de éxito. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Entonces, todo esto es culpa mía. Alejé a nuestra hija por no elogiarla lo suficiente. No se trataba solo de elogios, intervine. Se trataba de respeto y dignidad básicos. Cada cena familiar se convirtió en un ejercicio de humillación para mí. Cada logro desestimado, cada pasión menospreciada. Papá, Jack habló inesperadamente. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo que Carly escribió? Mi padre pareció sorprendido. No tengo que leer su trabajo para apoyarla. Pero has leído cada escrito que he redactado, señaló Brian en voz baja. Me has hecho preguntas detalladas sobre mis casos. Has visitado a Jack en el hospital y le has preguntado sobre sus procedimientos. ¿Alguna vez le has preguntado a Carly sobre su proceso de escritura o sus ideas? La franqueza de la pregunta dejó a mi padre momentáneamente sin palabras. El camarero llegó con los aperitivos, creando un breve respiro de la tensión. Mientras comenzábamos a comer, me di cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Por primera vez, mi experiencia estaba siendo validada por las mismas personas que previamente la habían desestimado. Mira, dijo finalmente mi padre, su tono menos seguro. Quizás he sido duro contigo, Carly, pero es porque el mundo es duro. Quería que estuvieras preparada para eso. Haciéndome sentir inútil en mi propia familia, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente a pesar de mi resolución de mantenerme compuesta. ¿Cómo prepara eso a alguien para el éxito? Parecía genuinamente confundido, como si esta perspectiva nunca se le hubiera ocurrido. Esa no era mi intención. Pero fue el resultado, dije firmemente, y las intenciones no anulan el impacto. Durante el resto de la cena, hablamos más abiertamente que nunca como familia. Mis hermanos compartieron sus propias luchas con las expectativas de nuestro padre. Mi madre habló de arrepentimientos por no haber seguido su propia carrera de escritora. Incluso mi padre, a su manera limitada, reconoció que quizás había sido más crítico conmigo porque no entendía mi mundo de la manera en que entendía el derecho o la medicina. No fue una resolución perfecta. Mi padre no se transformó de repente en un padre comprensivo y emocionalmente disponible,
pero algo fundamental había cambiado. Las reglas no dichas que habían gobernado a nuestra familia durante décadas habían sido nombradas y cuestionadas. Los patrones ahora eran visibles para todos, no solo para mí. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre preguntó con una voz inusualmente vacilante. «¿Entonces, volverás a las cenas de los domingos?» Consideré mi respuesta cuidadosamente. «Todavía no», dije honestamente. «Todavía estoy sanando y necesito mantener cierta distancia mientras lo hago. Pero estoy abierta a reconstruir nuestra relación en términos diferentes. Términos que incluyen respeto mutuo y apoyo real». Él asintió, claramente no del todo satisfecho, pero aceptando mi decisión de una manera que nunca lo habría hecho 6 meses antes. «Tu libro», dijo torpemente. «Me gustaría leerlo, si te parece bien». Sonreí ligeramente, reconociendo la pequeña rama de olivo por lo que era. «Te enviaré una copia». Cuando nos separamos fuera del restaurante, mi madre me abrazó fuertemente. «Lo siento», susurró, «por todo. Estoy tratando de ser más valiente ahora». La abracé de vuelta, sintiendo una mezcla compleja de emociones. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dije. «¿Y te quiero?» Conduciendo de regreso a Cambridge esa noche, me di cuenta de que la confrontación que había temido durante meses había sido en realidad el comienzo de la sanación, no solo para mí, sino potencialmente para toda mi familia. Los patrones de décadas no cambiarían de la noche a la mañana, pero el silencio se había roto. La pretensión se había hecho añicos. Y en esa verdad, por incómoda que fuera, yacía la posibilidad de algo nuevo y más saludable para todos nosotros. Ha pasado un año desde esa dolorosa cena familiar cuando la broma de mi padre dejó a todos riendo excepto a mí. Un año desde que me fui en silencio, decidida a protegerme de más dolor. Lo que comenzó como un acto de autopreservación evolucionó en un viaje de profundo crecimiento personal y transformación familiar que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Mi libro, Hija Invisible, superó todas las expectativas. Lo que comenzó como un lanzamiento modesto ganó impulso a través del boca a boca y las elecciones de clubes de lectura. La historia de una mujer que encuentra su voz y exige respeto resonó con lectores de todo el país. 6 meses después de la publicación, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times, y los derechos de traducción se vendieron en 12 países. El éxito trajo la validación que había anhelado, pero para cuando llegó, ya no necesitaba la aprobación externa para creer en mi valía. El trabajo que había hecho en terapia con Shannon, el apoyo de mi comunidad de escritores y el coraje que se necesitó para enfrentarme a mi familia ya me habían dado algo más valioso que el éxito comercial. Me habían dado autorrespeto y paz interior. Mi relación con mi familia se ha transformado de maneras sutiles y dramáticas. Ya no pretendemos ser perfectos. Reconocemos el dolor y los patrones que lo causaron. Hablamos con más honestidad, incluso cuando la verdad es incómoda. Mi padre sigue siendo mi padre. Todavía le cuesta entender mi mundo. Todavía ocasionalmente hace comentarios insensibles. Pero ahora, cuando lo hace, los abordo directamente. Y lo que es más importante, también lo hace mi madre. Y también mis hermanos. El Frente Unido que una vez permitió su comportamiento ha sido reemplazado por un compromiso con la honestidad y el respeto mutuo. Papá leyó mi libro, a regañadientes al principio, luego con creciente interés. Nunca discutió directamente los paralelismos con nuestra familia, pero sí dijo, con su característica subestimación, «Eres mejor en esto de lo que pensaba». De él, esto fue un gran elogio. Está intentándolo, a su manera. Recorta reseñas de mi libro de los periódicos y me las envía con breves notas. Feliz por tu éxito. Bien merecido. Pequeños reconocimientos, pero significativos de un hombre que rara vez admite estar equivocado. Mi madre ha experimentado la transformación más dramática. Después de esa cena de confrontación, volvió a casa, pero con nuevas condiciones. Se inscribió en una clase de escritura creativa en el colegio comunitario local, reavivando la pasión que había abandonado décadas atrás. Comenzó la terapia para abordar sus propios patrones de comportamiento de habilitación. A los 70 años, se está descubriendo a sí misma de maneras que nunca antes se permitió. Mis hermanos y yo hemos desarrollado relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de en la mitología familiar compartida.
Brian ha reducido sus horas de trabajo después de reconocer el costo que su obsesión por la carrera estaba teniendo en su familia. Jack y yo nos reunimos para tomar café regularmente, compartiendo ideas de nuestros respectivos viajes terapéuticos. Nos apoyamos mutuamente en el establecimiento de límites con nuestros padres mientras mantenemos la conexión. En cuanto a mí, me he mudado a un apartamento más grande en Cambridge, uno con un espacio de escritura dedicado con vistas al río Charles. Estoy trabajando en mi segunda novela, libre de la paralizante duda que una vez hizo que escribir fuera tan difícil. Salgo ocasionalmente, pero priorizo mi trabajo creativo y mis amistades cercanas. Por primera vez en mi vida, no estoy tratando de encajar en el molde de éxito o felicidad de otra persona. La lección más profunda que he aprendido a través de este viaje es que a veces, alejarse es el acto más poderoso de amor propio posible. No como una manipulación o un castigo, sino como un paso necesario hacia la sanación. Al alejarme de una dinámica tóxica, creé espacio no solo para mi propio crecimiento, sino para que toda mi familia confrontara patrones que nos habían herido a todos de diferentes maneras. También aprendí que perdonar no requiere olvidar. He perdonado a mi padre por su incapacidad para verme y valorarme como soy. He perdonado a mi madre por no protegerme de sus críticas. He perdonado a mis hermanos por su complicidad en patrones familiares que me disminuyeron. Y lo más importante, me he perdonado a mí misma por buscar aprobación a costa de mi propio bienestar durante tantos años. Pero el perdón no significa volver a los viejos patrones. Significa avanzar con los ojos claros y los límites firmes. Significa amar a las personas mientras se reconocen sus limitaciones. Significa proteger tu paz sin cerrar tu corazón. Las cenas familiares se han reanudado, aunque con menos frecuencia y con dinámicas diferentes. Nos reunimos una vez al mes en un restaurante en lugar de en la casa de mis padres, territorio neutral donde es más difícil caer en los viejos roles. A veces, las tensiones surgen, los viejos patrones resurgen. Pero ahora tenemos herramientas para abordarlos honestamente en lugar de barrerlos bajo la alfombra de la obligación familiar. Lo que quiero que se lleven de mi historia es esto: su valía no está determinada por aquellos que no pueden verlos claramente. Su camino no necesita la validación de personas comprometidas con malinterpretarlo. Y a veces, lo más valiente no es quedarse. Es saber cuándo alejarse, y en sus propios términos, decidir si y cuándo regresar. ¿Alguna vez han tenido que distanciarse de la familia para proteger su salud mental? ¿Qué límites han creado para mantener relaciones saludables con sus seres queridos? Compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Si mi historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta y suscríbanse. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Gracias por escuchar y recuerden que elegirse a uno mismo no es egoísta. A veces es el primer paso hacia la sanación, no solo para ustedes, sino para todos los que verdaderamente los aman.